Hay historias que prefieren el silencio, otras que se cuentan al oído y unas cuantas que susurran desde las sombras. En el taller del horror, exploramos las técnicas y herramientas para escribir en la penumbra. Misterio, terror, policíaco, fantasía oscura y más. Escribe las historias que otros temen contar, porque no importa de dónde vienen las ideas, lo que importa es cómo las escribimos. Bienvenidos. Recuerdo aquellas veces en las que me dejé llevar por el vuelo de la imaginación, inspirada por una cantidad ingente de relatos clásicos de detectives y misterios ambientados en calles empedradas y callejones oscuros. La esencia de una escena del crimen no reside únicamente en el espeluznante hallazgo del cadáver, sino en la capacidad del narrador para transformar cada pista, cada mota de polvo, en una metáfora que hable del inexorable paso del tiempo y de los secretos ocultos tras las apariencias. Al igual que un pintor que elige sus colores con meticulosa precisión, el escritor de crímenes debe saber dosificar la luz y la sombra en cada palabra. La cruda realidad del delito se viste de poesía en mis textos. El perfume melancólico de una rosa marchita a un lado del cuerpo, la tenue luz que se escapa entre las cortinas rotas, la soledad palpable en el eco de un reloj que marca la última hora de una vida truncada. Cada detalle, descrito con paciencia y erudición, invita al lector a sumergirse en un ambiente donde el horror y la belleza conviven en una extraña sinfonía. Antaño me paré muchas veces a pensar en cómo es que podía conjugar estos dos conceptos tan dispares entre sí, sintiéndome como una enferma y una morbosa. ¿De qué manera podía hallar poesía en un cadáver yaciendo solitario en las profundidades de un oscuro bosque silencioso? ¿Cómo plasmar la escena del detective o investigador en cuestión siendo un observador implacable del crimen, recomponiendo la escena violenta en su cabeza y que pareciera un artista más, ejecutando su arte oscuro? Después me di cuenta de que justamente esta capacidad para reconciliar estos conceptos era mi punto más fuerte con respecto a mi pluma, y que el hecho de escribir un thriller no interfería con mi sensibilidad narrativa. Vamos a pincelar este proceso poco a poco, capítulo a capítulo, de manera que pueda mostrarles un poco sobre cómo me preparo y desarrollo una escena de este estilo. Capítulo 1. El detective interior, la paciencia de observar. La escritura de escenas del crimen, cuando se abordan con realismo, requiere de una inquebrantable paciencia, similar a la que poseen los grandes detectives de ficción. En mi propia travesía literaria, he aprendido que descifrar la narrativa oculta tras cada elemento es un proceso de introspección. Me he sentado muchas veces en mi pequeño estudio con la calma de un detective que analiza meticulosamente cada pista. Escucho el suave compás del reloj. Dejo que la brisa nocturna me susurre secretos y permito que mi mente se detenga en el presente. Es en esta quietud, en ese momento casi meditativo, donde se revelan los detalles más auténticos. La textura de la sangre en una escena, el sutil contraste entre la penumbra y un rayo de sol que se cuela por la ventana, el murmullo de voces que parecen contar historias olvidadas. Luego viene el cadáver en sí, o en su defecto, la ausencia de un cadáver, lo que se encuentra a su alrededor, los cientos de porqués para que ese cuerpo inerte haya caído de esa manera y no de otra, las gotas de sangre, la mecánica de la muerte y cómo tuvo lugar específicamente en ese ser de acuerdo a su edad, género y complexión. Es importante tener en cuenta todo, absolutamente todo. Nuestro trabajo es conocer a profundidad lo que sucedió en ese lugar, a qué hora, bajo qué condiciones climáticas, si pudo haber testigos visuales, auditivos o ninguno, si la víctima luchó o no,
Y en caso de que sea esto último, ¿por qué no luchó? ¿Hay algo más que puede indicarnos la motivación enfermiza de nuestro asesino? ¿Hay algo que pudo haber olvidado en la escena del crimen, a propósito o por equivocación? La función de nuestro detective es desenmarañar esta madeja que le hemos anudado a conciencia. Este puzzle que solo nosotros podemos ver en su totalidad con nuestros ojos omniscientes, con la suficiente convicción para que cada pieza encaje a la perfección, pero tan intrincado que el lector sea incapaz de armarlo hasta que llegue el momento propicio. Nunca me cansaré de enfatizar este aspecto, sin importar si eres un escritor con mapa en mano o si te ajustas bien con una simple brújula. Cuando se trata de un thriller de misterio, con un cadáver, escena del crimen y detective, siempre debes tener bien claro lo que sucedió a ese cadáver. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué le sucedió aquello? ¿Qué elementos había a su alrededor al momento de la muerte? ¿Murió en donde fue encontrado? ¿Es hombre o mujer? ¿Tiene familia? ¿Pudo defenderse? Si es así, debe haber vestigios de que al menos lo intentó. ¿Qué sucedió para que cayera en manos de la muerte? Todo debe ser planificado al dedillo, sin olvidar jamás que ese cadáver alguna vez tuvo vida. Ni siquiera tienes que escribirlo. Si te funciona solo verlo, entonces basta. Mientras te asegures de comprender la dinámica de la muerte y lo sucedido incluso durante el día entero, es más que suficiente. Si lo requieres, puedes rebobinar un poco, hasta la noche anterior o un par de días antes. Todo es importante. Recuerda, estás desentramando un misterio que involucra la muerte de alguien. Olvidemos por el momento que se trata de alguien ficticio. Eres el creador y por un momento cada uno de tus personajes es verdadero. Así que honra aquellos momentos póstumos y dales la importancia que merecen. Al final todo te servirá, o mejor dicho, todo este retrato circunstancial le servirá a tu detective, si es lo suficientemente diestro para comprender lo que ve, huele, escucha y siente. Prepara una buena escena del crimen, de manera que él tenga todo lo necesario con lo que hacer bien su trabajo. Capítulo 2. La escritura como acto transformador. Para mí, escribir sobre detectives y cadáveres no es una mera recreación del horror, sino un acto transformador que convierte lo macabro en algo profundamente humano y en ocasiones inesperadamente bello. Cada escena, meticulosamente descrita, es una invitación a ver más allá de lo evidente. La literatura se convierte en un medio para explorar la dualidad del ser humano, sus pasiones, sus temores y su incesante búsqueda de significado. En un universo donde cada cuerpo sin vida cuenta una historia y cada pista es un eco de un pasado vibrante, encuentro en la escritura el poder de redimir lo trágico y de rescatar la poesía que se esconde en lo que muchos considerarían simplemente oscuro o morboso. Al final, siempre me queda esa sensación de que le di vida a la muerte, pero de una forma que no tiene nada que ver con la oscuridad. Por el contrario, la presencia de la muerte indica inevitablemente que ahí hubo vida, y como escritora puedo trabajar a partir de ello, porque si hay vida, entonces hay una historia, un ser humano con virtudes y defectos, con posibles secretos, con fantasías, deseos y frustraciones, con una infancia, con manías y equivocaciones, triunfos y derrotas. Creo que de eso se trata este hermoso oficio, de dar luz a estos hechos cotidianos que nos hacen ser lo que somos, que nos conectan. Me gusta cerrar un libro y sentir que tengo más amigos, más personas con las que conecté, con las que choqué, que estoy viva y puedo disfrutar de lo que eso significa. Cuando escribo me sucede algo muy similar. Siento que di vida a una historia que, aunque ficticia, quizás pudo suceder, que de alguna manera también es real porque le imprimí parte de mi esencia, incluso si hice todo lo posible por no hacerlo. Es como dicen Austin Wright en 3 noches.
o Tony and Susan en su idioma original. Escribes porque todo muere, para salvar lo que muere. Escribes porque lees. Escribes porque tu mente es una confusión de ruidos y abres una senda en ella para orientarte acerca de ti mismo. Bueno, yo creo que escribo porque es mi manera de mantenerme viva a través de mis personajes y porque ellos se mantienen vivos a través de mí. Escribo porque, de lo contrario, moriría. Reflexión final: la belleza del realismo poético. En este viaje entre la investigación y la creación, he descubierto que describir escenas del crimen con realismo no solo requiere una mente analítica, sino también un corazón capaz de sentir. La tensión entre la crudeza del suceso y la suavidad de la narrativa es lo que da al relato su fuerza y su belleza. Al final, la escritura se convierte en un proceso de equilibrio, en el que el detective que habita en mí observa el mundo con rigor, pero también con la sensibilidad del que ha aprendido a ver la belleza, incluso en los rincones más sombríos de la existencia. Si alguna vez te encuentras dudando del valor de explorar temas oscuros a través de la lente de la poesía y el detalle, recuerda que en la confluencia entre detectives y cadáveres se forja una narrativa que es, en definitiva, un canto a la vida y a la resiliencia. Es en esa intersección donde lo gélido del crimen se transforma en una cálida invitación a la reflexión, a la empatía y, sobre todo, a la creatividad desbordante que nos permite comprender y, en última instancia, observar la complejidad de nuestro mundo. Me gusta brindar a través de mi narrativa una voz y una personalidad a la víctima, que deja de ser un cadáver una vez que la exponemos con todo el realismo y la estética de su composición esencial. Recordar que ese cuerpo es más que un cuerpo, o al menos que lo fue antaño, y que en algún momento nosotros también seremos lo que terminó siendo al final. De esa forma, creas una conexión entre víctima y lector, quien se siente compenetrado de una forma íntima e inherente a su naturaleza humana. Entonces se hace aún más humano a través de la lectura. No temas conmover o asustar al lector. A ellos les gusta ser sorprendidos y asustados. Solo asegúrate de que cada palabra tiene un porqué, de que cada párrafo está más que justificado, sin importar las críticas o lo que otros puedan esperar de tu pluma. Primero debes estar conforme con tu escritura antes de intentar conformar a otros. La literatura debe mover al lector, hacerlo ver por la mirilla de una puerta, desde un lugar seguro, hacia el abismo de lo incierto. Quiere ser llevado hasta las profundidades de lo desconocido y así comprender un poco más sobre cómo funciona este mundo, de qué desgracias se ha mantenido a salvo, qué destrezas podría adquirir para siempre mantenerse así. Porque en el arte de describir el crimen se esconde, en cada palabra, la promesa de hallar, incluso en la oscuridad, un rincón de luz que nos invada y nos inspire. Gracias por acompañarme en este episodio de El Taller del Horror. Recuerda, las sombras son el mejor lienzo para tus historias. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las profundidades de la escritura oscura. Hasta la próxima, y que tu pluma siempre esté afilada.